Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Este rosario. Seguimos con el relato de los milagros del Señor. Como te anuncié esta mañana, creo recordar, en este caso vamos a meditar. Esto habrá que apretar un poco después. A meditar sobre el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. El tercer milagro que daba es la resurrección del Señor, que ya la harás tú por tu cuenta, o me oirás en audio porque ya me han pedido que las pase también y se las ha pasado a la delegación. Vuestro ya ellas harán. En concreto, el milagro que meditamos ahora es el que narra San Juan, el capítulo 6. Te acordarás bien porque es justo antes del discurso largo del pan de vida. Y dice que después que el Señor partió al otro lado del mar de Galilea y le seguía una gran muchedumbre, porque hacían milagros, curaban enfermos, etc. Jesús, mirando a la gran muchedumbre que le contemplaba, que estaba esperando, le dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para dar de comer a estos? Lo decía para probarle, porque él sabía bien lo que iba a hacer. Y Felipe le dijo: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno de ellos reciba un pedacito. Y Andrés le dijo al hermano de Simón Pedro: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es esto para tantos? Jesús le dijo: mandad que se acomoden. Había allí mucha hierba verde. Se acomodaron pues los hombres en número de unos 5.000. Y ocurre el milagro. Tomó Jesús entonces los panes y, dando gracias, dio a los que estaban recostados e igualmente a los peces, cuanto quisieron. Así que se saciaron, dijo a los discípulos: recoged los pedazos que han sobrado para que no se pierdan. Lo recogieron y llenaron 12 cestos de fragmentos de los 5 panes de cebada que habían comido. Un poquito antes de este milagro, Jesús se ha enterado, ¿no? Eso lo leíamos ayer, me parece, de la muerte de Juan Bautista, de las circunstancias de la muerte de Juan Bautista, y aquello le había afectado bastante al Señor. Y por eso el Señor se retira de alguna manera, quiere rezar, y evidentemente pues la muerte de un amigo o de un pariente como es Juan Bautista le afecta tanto, pues evidentemente porque es hombre. Y más todavía por las circunstancias, por la estupidez y la frivolidad de Herodes.
El caso es que el Señor, como te digo, se retira a un lugar tranquilo, reza y medita con paz lo que ha pasado. Pero inmediatamente ve toda aquella multitud de gente que se acerca. Y como el corazón del Señor es así, dice San Juan, se llenó de compasión por ella. Es decir, no le da igual. Como seguramente te pasará a ti también, cuando ves el sufrimiento delante de ti. O cosas que a veces te pueden como tocar más el corazón. Todos tenemos ese sentimiento de compasión. Pasa el día con ellos, les habla, cura a los enfermos, y lo que pasa es que se hace de noche, o se hace tarde, mejor dicho. Y son muchas gentes que no tienen para comer. Quizás en ese momento, cuando pasa el tiempo, los apóstoles, si lo entendemos o podemos imaginárnoslo, se inquietan. Porque también es importante lo logístico. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde vamos a dormir? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué hacemos con tanta gente? Tanto es así que el Señor no es que viviera despreocupado de estas cosas, pero está en lo que está. Está en lo que está. Tanto es así que los apóstoles se dirigen al Señor y le dicen: Señor, esto es un sitio apartado, despida a la gente, que vayan a las aldeas, que puedan comer. Ellos no se plantean darles ellos de comer porque les parece imposible. Les parece algo que no son capaces. Creo que hay una necesidad que esas personas tienen, y los apóstoles se dan cuenta de que tienen que hacer algo, pero no quieren responsabilizarse ellos. Es decir, es una tarea, pienso, que ellos les superaban. De tal manera que incluso piensan que aquello no tiene que ver con ellos, que es un problema de la gente que ha venido hasta allí. ¿Qué podían hacer? ¿Qué podían hacer? Son esas tareas que a veces nos parecen tan imposibles, ¿no? Pienso en los primeros de casa, en nuestro padre, pienso en tantas personas que nos han precedido, pienso en tantas instituciones de la Iglesia, ¿no?, que han empezado con nada y que han hecho una gran labor, una gran tarea. Y ante ese panorama tan inmenso que se les presentaba por delante, quizás la pregunta que ellos muchos y muchas se harían es: ¿qué puedo hacer? Esto es una tarea imposible para mí. No tengo medios, no tengo logística, no sé cómo controlar esto, no sé cómo hacer. Pero el Señor les dice: dadles vosotros de comer. Nosotros. Pero ¿tú te imaginas lo que es comprar comida para esta gente? No tenemos, es imposible. Nosotros. El diálogo sería curioso de escuchar, ¿no? Y las caras de los apóstoles ante el no ceder del Señor, ¿no? No cede, ¿no? Incluso el comentario entre ellos, pero está loco, ¿qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que...? Esto es imposible, va a haber una... El Señor quiere que carguen con aquel problema, porque algo podrán hacer. Y entonces es cuando les pregunta a aquellos, ¿no? Pues, ¿cuántos panes tenéis? Id a verlo. Hay aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada, 2 peces, etc. Traedlos aquí. Y fueron testigos de cómo el Señor hace el milagro. Simplemente no hace nada extraordinario. Quiero decirte, bendice los panes y los peces. Y les dice a los apóstoles: dadles vosotros, repartirlo, ¿no? Claro, ese es el momento en el que ellos tienen que desarrollar la fe, pero eso lo veremos ahora. Claro, yo pienso que los apóstoles
pasados los años, con tantas cosas que habían visto, testigos de la resurrección del Señor además, y de su ascensión, los apóstoles, durante los años de tarea apostólica, se acordaban muchas veces de estas cosas, de lo que el Señor les había enseñado aquel día, y otros días también, pero aquel día en concreto, de los medios que tenían, y de cómo habían afrontado un problema con 5 panes y 2 peces. O sea, absolutamente desproporcionado, pero con la palabra de Dios. Y seguramente ante muchas necesidades que tuvieron los apóstoles después en su evangelización, tuvieron que acordarse de ese momento para afrontar problemas que se presentaban delante, ¿no? Y es que eso, de alguna manera, también nos pasa a nosotros, María, ¿no? También. Los medios que tenemos son los que tenemos. Y se nos presentan problemas a veces complicados y otras no tan complicados, con los que tenemos que afrontar y resolver. Y no nos bastan los buenos deseos. Y mucho menos la ingenuidad, yo diría infeliz, de quien dice esto: no pasa nada, todo saldrá adelante, pero no hace nada. Hay que afrontar el problema. Y para ello, evidentemente, tenemos que tener en primer lugar un corazón grande y la cabeza clara. Pero un corazón grande. ¿Cuántos panes tenemos? Esto. ¿Cuántos peces? Esto. No nos dejemos abrumar por lo que no podemos, aunque parezca insuficiente. Todo lo que tenemos lo pondremos a los pies del Señor. Así lo hacen los apóstoles. Esto es lo que tenemos. Pero todo, 5 panes, 2 peces. No había más. Jesús bendice aquellos panes, bendice el trabajo de los apóstoles, bendice lo que tienen, bendice tu trabajo, bendice todo lo que tú puedes hacer cada día. Bendice tu oración, bendice tu enfermedad, bendice tus pequeños sufrimientos. Dios bendice tu trabajo hecho a veces con cansancio, con sudor, con sufrimiento. Bendice. Pero tú tienes que ponerlo, yo también tengo que ponerlo. Lo pongo a tus pies, Señor. Tú harás. No sé qué resultará de esto, pero tú harás. Bendijo los alimentos, partió los panes, se los dio a los discípulos y ellos a la gente. Y alcanzó para todos, incluso sobró. Claro, me imagino que los apóstoles, cuando Jesús ha bendecido los panes y los peces y se los ha dado para que los repartan, pensarían: ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con esto? Porque aquí sigue habiendo 5 panes y 2 peces. No hay más. Y me imagino que los apóstoles, pensando que el milagro se realizaba, no se sabía cómo, cortarían los panes y los peces en pedazos pequeñísimos, a ver si con eso llegaba. Porque no es que no se fiasen, pero la realidad es que sigue habiendo 5 panes y 2 peces. Y seguramente el Señor les diría: oye, será un poco más generoso, cortar trozos más grandes. Ante el asombro de los apóstoles. No pedacitos, sino pedazos grandes. ¿Y qué pasaba? ¿Y qué pasó? Pues seguramente, me imagino, cada uno lo puede imaginar como quiera, que pasado el tiempo, la cesta nunca aumentó más de lo que había, pero nunca faltó. Siempre fue escaso, siempre fueron 5 panes y 2 peces. Daba la impresión que alcanzaría para pocos más, pero nunca dejaba de haber. Incluso sobró.
Me recuerda esto, lo que pasaba también en el paso, en el pueblo judío, en el desierto, cuando aparece el maná. Moisés les dice que recojan aquel maná, aquel polvo que luego ellos son capaces de hacer con ellos panes, pero que recojan lo que cada día iban a consumir, no de más. Es decir, que se fiaran de Dios. Mañana habría más, porque Dios traería más. No guardes para mañana. No guardes para mañana. Confía en el Señor, es una enseñanza. No, el maná era imposible acumularlo, se estropeaba, no servía para el día siguiente. Había que fiarse de Dios. Es decir, Dios quería que fueran conscientes de que aquello que recibían era un don. Y que se abandonasen en él. No en la seguridad humana de quien guarda. ¿Cuántas veces nos pasa eso? En la seguridad humana de guardar para mañana. No tanto el prever las cosas, sino me refiero más en la vida interior. La seguridad humana de guardar. Tenemos miedo al futuro, tenemos miedo a quedarnos sin, tenemos miedo a no tener. Y nos falta pues esa experiencia personal del abandono, del no tener, del tú harás, Señor. Tú harás, Señor. Ellos fueron conscientes de todo esto y además el Señor les había dicho, no hizo al mundo entero, o sea, el Señor les hablaba de predicar. Claro, toda la tarea que les venía encima a los apóstoles iba a ser imposible de superar. ¿Qué podían hacer? Nunca permitió el Señor que la escasez de medios rebajase el objetivo que se habían hecho. Es decir, los medios siempre fueron escasos, pero terminaron siendo suficientes. Es decir, pensadlo, había una tarea por hacer y lo determinante no eran las condiciones ni los medios, sino que había gente hambrienta. Claro, yo creo que esto nos viene muy bien, ¿no?, este pensamiento, porque en la tarea nuestra, ¿no?, evangelizadora, apostólica, ¿no?, de cualquier cristiano, de nosotros también, pues lo importante no son los medios que tenemos, que son los que son. La falta de tiempo, la falta de no sé, lo que queráis, ¿no?, de condiciones, la limitación física, el trabajo personal a veces muy abundante, la falta de salud, o las condiciones logísticas que a veces no son tan fáciles. Ahora mi tarea es esta, pero vivo en otro centro y supone también una serie de traslados, podemos pensar todos. Ya tengo que hacer esto y supone, los medios que tengo son estos y tengo que ver a estas 7 supernumerarias o estas 7 personas amigas, cada una vive en un sitio, hay que ir a verlas. Llevo no sé cuánto tiempo intentando quedar con unas amigas de mi manera, porque todo tengo muchas que hacer. Los medios, los que tenemos. Lo importante no son los medios, sino la necesidad de las almas. Que aquella gente estaba hambrienta. Fijaros, todos nos sentimos como interpelados por el Señor. Él quiere que confiemos en Él. Él espera, él no se pone nervioso ante los 5.000 hombres que están allí esperando para comer. Él sabe qué va a hacer, evidentemente es Dios. Pero también nos pasa eso a nosotros. Él sabe perfectamente lo que vamos a hacer nosotros, pero espera que tú pongas tus 5 panes y tus 2 peces.
dilatar la tarea, nuestro apostolado, nuestra tarea evangelizadora, a esperar que tenga los medios, es empezar fracasando. Es verdad, y es así, es decir, la desproporción de los medios es tremenda. Pensad en nuestro Padre, ¿no? Comenzando la obra, o pensar en tantas personas buenas y santas que nos han precedido, pensar en tantos hombres y mujeres de la Iglesia que han empezado obras evangelizadores impresionantes, evangelizar toda Europa, evangelizar América, evangelizar África, continentes, misioneros, personas que no tenían ningún medio y sin embargo se lanzaron a objetivos impresionantes, pues con nada, contando con la gracia de Dios. Es decir, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Un sentimiento o un perdón, como una corazón grande, una gran magnanimidad, un sentido de esperanza, un sentido de esperanza de que Dios puede. Si nosotros ponemos nuestros 5 panes y 2 peces. Tenemos una tarea por delante impresionante. Pienso que siempre es así. Pero no cuando empieza un curso solo, sino todos los días. Todos los días. Siempre pienso que cada día es un nuevo día para amar a Dios. Un día en que Dios espera tu esperanza, en que Dios espera que tú hagas cosas. Que no dejes de poner el tiempo, el trabajo, la oración, etcétera. Incluso el cansancio ofreciéndolo, que son tus 5 panes y 2 peces. Por tanto, pensad cómo la tarea, esa tarea, pues no es, como diría, ¿no? Pues un falso optimismo, ¿no? Un optimismo dulzón. Decía nuestro Padre en aquel punto, San José María, en aquel punto de Forja, que seguramente te habrá ayudado mucho, a mí me ayudó mucho cuando lo leí por primera vez y lo he releído muchas veces. Decía, el optimismo cristiano, en el punto 659 de Forja, el optimismo cristiano no es un optimismo dulzón, ni tampoco una confianza humana en que todo saldrá bien. Es un optimismo que hunde sus raíces en la conciencia de la libertad y en la seguridad del poder de la gracia. Un optimismo que lleva a exigirnos a nosotros mismos, a esforzarnos por corresponder en cada instante a las llamadas de Dios. No es algo dulzón, no es una confianza en el que todo saldrá bien, no es la ingenuidad de quien piensa que todos, sin hacerse cargo de las dificultades o de la logística o de los medios que tiene, y confía, ¿no?, en el todo saldrá bien, pero sin poner demasiados medios. No. Hunde sus raíces, dice ese optimismo, en la conciencia de la libertad. Es decir, en la conciencia de que las cosas podrán ir mal. Y de hecho, muchas veces irán mal. ¿Por qué? Porque la libertad humana, la nuestra y la de los demás, no siempre querrá lo que Dios quiere. Eso es así. La conciencia de la libertad. Es decir, existe eso. Pero un optimismo que lleva a esforzarnos por corresponder en cada momento en las llamadas del Señor. Incluso sabiendo que no todo será favorable. Por tanto, pensadlo, mirad, la fe que Dios me pide a mí, que espera de mí, no es como, es como esa confianza en que las cosas, en la buena marcha de las cosas. La buena marcha de las cosas. Es más bien, yo pienso, dándole vueltas a esto, es más bien como es la seguridad de que vayan las cosas como vayan. Es decir,
tenga los medios, no tenga los medios, tenga salud, no tenga salud, tenga tiempo, no tenga tiempo, tenga lo que sea. Vayan las cosas como vayan. Dios siempre se sirve de ellas en mi favor. En favor de quienes me rodean y en favor de la iglesia entera, y en favor de la obra. Siempre. Es decir, es como si dijéramos, Dios no espera de mí que todo me salga bien. Ni tampoco yo espero de Dios que si hago lo que debo, todo irá favorablemente. Sería como ingenuo pensar que por ser bueno todo va a salir bien. Lo que Dios me pide es que yo me fíe de Él. Y por eso ponga todo de mi parte para que las cosas vayan bien. Y haciendo lo que Él quiere, estoy logrando lo que realmente importa. Lo que realmente importa. Aunque a veces el estado de las cosas no sea el mejor ni sea positivo. ¿Qué es lo que realmente importa? Mi confianza en Dios. Mi confianza en Él. Pasará el tiempo, los meses, las semanas. Iremos desarrollando una labor. Creceremos, lograremos objetivos, sí o no. Poco a poco iremos creciendo en la vida interior, en el apostolado, en las almas. Pero siempre nos tenemos que preguntar, en las malas y en las buenas, Señor, o tenemos siempre que hacer esa reflexión, Señor, quiero confiar en ti. Para que tu corazón no se tambalee. Porque es lo importante. En medio de ese miles de cosas que tenemos, o miles de tareas que se nos presentan por delante, o lo que tú quieras, amigas, personas, gente que tratamos, gente que podemos, que nos luchamos por acercar a Dios, almas que pueden mejorar, situaciones pues, de todo tipo, ¿no? En medio de todo eso, siempre tenemos que preguntarles, tenemos que pensar, Señor, me fío de ti. Tú que estás ahí tan tranquilo esperando que estas personas puedan comer, me fío que tú harás algo, no sé qué, pero harás. Harás. Todo lo que tú me planteas, Señor, excede de mis capacidades. Y a veces me abrumo. No sé a veces ni cómo empezar. Pero mirad, seamos conscientes, ¿no?, de que el Señor espera eso de nosotros. Aplicámonos esta tarea, ¿no?, de la vida interior y del apostolado. Y Él espera que comencemos a hacer lo que podamos. Como decía, no tengo aquí el texto, Juan, creo que era Benito XVI, me parece. Nunca pierdas la paz, ¿no?, mientras has hecho lo que has podido. Aunque tú notes que la escasez de tus panes y de tus peces es tremenda. Nunca eso debe ser motivo para bloquearte o impedir que hagas lo que debes. O impedir que pongas esos panes y esos peces a los pies del Señor. Él los espera. Sencillamente porque son una manifestación de tu confianza en Dios y de cuánto le quieres. Y de cuánto le quieres. Dios proveerá. Vamos a pedírselo al Señor. En fondo hemos hablado de esa confianza que tenemos que tener. Sí, Señor, a veces no tengo ni eso, ni 5 panes ni 2 peces. A veces ni eso tengo. O a veces también lo que me pasa es que me da miedo ponerlos, porque los perdería. O porque no sé el final, la inseguridad. Pero por encima de eso, mira al Señor, fíate de Él. Fíate de Él.
Vamos a pedirle a nuestra Madre Santa María, que como ella también nos fiemos de Jesús. Que ella, como ella, pongamos también nuestros 5 panes y 2 peces a los pies del Señor. Ella lo hizo en la Anunciación. Lo que tenía era su propia vida. Toda su vida. Y es lo que puso a los pies del Señor. Todo. Y aquí la esclava del Señor. Pues que tú también puedas decir lo mismo. Señor, pongo en tus pies todo lo que tengo y me fío absolutamente de ti, de tu gracia. Qué contento se pondrá el Señor si lo haces así, si lo hacemos así, porque seguramente Él, con su gracia, nos bendecirá. Pedírselo a la Santísima Virgen. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.